si quieren, en su celular. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a iniciar este capítulo, el primer capítulo de nuestra materia, que es cinemática. Por favor, les voy a pedir un gran favor. Tal vez tenga que interrumpir la clase. Voy a intentarlo hacerlo lo más rápido posible. Debido a que, bueno, he tenido un accidente de tránsito hace unas 3 semanas, algo así, y hoy van a hacer la pericia de lo que ha pasado, porque ha habido accidentados y todo lo demás. Mi mamá ha estado en el hospital, entonces tengo que estar presencialmente en la pericia. ¿Ya? Entonces, por favor, les pido su comprensión si es que me van a llamar seguramente para definir el horario. Tal vez tengan que salir volando. Entonces, simplemente para que estén enteraditos, porque voy a tal vez interrumpir la clase. Bien, vamos a comenzar rápidamente el capítulo. Disculpe, dime. ¿Tiene el link de Classroom o algo para entrar? Porque me uní hoy y no tengo nada, la verdad. Ok. Mientras voy haciendo alguna pausa acá, les voy a pasar todos los links, ya sea del Classroom, en el WhatsApp estás, ¿verdad? Sí, estoy en el grupo de WhatsApp. Ya, ok, entonces al mismo grupo voy a ir pasando el link del Classroom y el código, si quieren, para que entren directamente. Bien, vamos a comenzar entonces el capítulo número 1, que es cinemática. Entonces, lo primero que vamos a definir es el movimiento rectilíneo. Voy a ampliarlo, tal vez. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, Lice. Ok, ya, entonces como les había comentado, voy a tener un documento en PDF que en realidad son la fotografía de mis apuntes, ¿sí? Y es como una pizarra, ¿ya? Para ganar tiempo. Entonces, cuando necesitamos hacer algún ejercicio, para los que están por primera vez escuchándome, tenemos la pizarra Hidro, van a poder acceder en este momento, todos pueden ver. Yo les voy a pasar el link de la pizarra, que va a cambiar, ¿ya? Esta pizarrita, porque no me acuerdo en qué paralelo está, entonces voy a ir modificando. Les voy a pasar directamente al Classroom. Al chat, la pizarra que vamos a utilizar por la sesión del día de hoy. Y bueno, voy a ir alternando entre la pizarra y el documento PDF. Bien, entonces, como les hablaba, ¿no? Cinemática. Primero, lo que vamos a definir que es un movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo, alguien me dijo en la anterior clase que es un movimiento en una sola dimensión y que es cuando la partícula describe líneas rectas. Ya, entonces vamos por ahí. Antes de comenzar a lo que es definir todo el movimiento rectilíneo, vamos a necesitar algunos conceptos, como ser el concepto de punto o cuerpo puntual. Es lo mismo, en algunos libros le llaman punto y otros cuerpo puntual, o algunos partícula, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Sabemos que en cinemática nosotros vamos a describir el movimiento utilizando algunos conceptos, ¿no? ¿El movimiento de quién? De los cuerpos, puede ser de mi persona, de su persona, del pajarito que está volando, de la movilidad que está pasando por la avenida, etc., ¿no? Todos esos objetos van a ser descritos utilizando principios de la mecánica clásica, ¿no? Que están dentro de la cinemática. Entonces, para describir el movimiento de todos estos cuerpos, a la mecánica clásica, bueno, a la cinemática en específico, no le interesa el tamaño, la forma, el color, la fragancia, no le interesa nada de sus características que podríamos decir físicas, entre comillas, como ser, por ejemplo, si yo me muevo de acá hasta la puerta, en la descripción no va a estar la persona que tenía, no sé, un pantalón jean, zapatos negros, pesaba tanto, se ha movido, no le interesa. Entonces, a mí me resume como si fuera un punto o un cuerpo puntual, lo mismo que a un auto, lo mismo que a un objeto. Entonces, como dicen, todos somos iguales ante la ley, más o menos, algo así. Todos vamos a ser
partículas o cuerpos puntuales en este capítulo de cinemática. ¿Se entiende? Entonces no nos va a interesar el peso, la masa, mi forma, si soy alta, si soy bajita, si soy gordita, flaquita, nada, ¿no? Soy un cuerpo puntual y voy a describir, tiene una cierta velocidad, una cierta aceleración, ha cambiado de posición de aquí hasta allá en un determinado tiempo, etc. Entonces, el concepto de cuerpo, el concepto de punto o cuerpo puntual, entonces podemos decir que es un ente abstracto sin dimensiones, es decir, sin longitud, ancho ni altura, ¿no? No nos interesa ni color, ni fragancia, etcétera, ¿no? Ni raza, ni nada. Entonces, no nos interesa. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este punto o cuerpo puntual? Bueno, primero lo vamos a describir a través de distintas características físicas, como ser el vector posición. Para esto, para determinar el vector posición, ¿alguien sabe qué es un vector? Primero, porque estoy obviando esa parte porque ya lo han hecho en el preuniversitario, entonces también lo hacen mucho en cálculo, ¿sí? Análisis vectorial, etcétera. Entonces, a ver, voy a utilizar la pizarra y les voy a dar acceso a los que quieran entrar. Entonces pueden entrar a la pizarra si ya tienen su cuenta y pueden acá describir lo que es un vector o pueden dibujar un vector y me pueden hablar de lo que han hecho, ¿no? Entonces, a ver, rápidamente acá ya entró Mirko. A ver, Mirko, que estás ahí dentro. ¿Puedes describir lo que es un vector? Si alguien quiere participar, puede hablar, ¿no? Encender su micrófono y participar directamente. Recuerden que la participación también tiene después sus puntitos extras al final de la clase. Ya quien escribió. Traten de hablar y no tanto en la pizarra. En la pizarra puedes describir, puedes utilizar las letras, etcétera, o puedes dibujar si quieres, ¿no? Si es más fácil gráficamente explicar qué es un vector en la pizarra. A ver, Daneiva, dime. ¿Le puedo decirlo solo por micrófono? Claro, sí. Un vector es una línea recta que tiene dirección, módulo y sentido. Ya, muchas gracias. Daneiva nos dice, es una línea recta que tiene dirección, módulo y sentido. A ver, Nayeli. Dice, Dime. un vector es una posición en el plano. Se caracteriza por tener 3 números o 2 números, depende del plano. Y es muy diferente a un número real o escalar, por así decirlo. Ya. A ver, complementando a todo esto, a lo que dijo Daneiva y Nayeli. Nayeli nos dijo que se puede describir en un plano, también se puede describir en un sistema tridimensional. Tiene coordenadas. Está muy bien. Y ahora yo les pregunto, a ver, ¿ustedes sabrán algunas magnitudes vectoriales físicas? ¿Alguien sabe a lo que me estoy refiriendo? ¿Algunas magnitudes vectoriales físicas? Nayeli, la fuerza, muy bien, Jorge. ¿Otra magnitud física vectorial? Velocidad. La velocidad, muy bien. ¿Otra? Tiempo. El tiempo, no. El tiempo es Aceleración. Aceleración. La aceleración de la gravedad, ok. El peso, que es una fuerza también, muy bien. Y ya vamos relacionando, ¿no? Hay que diferenciar muy bien lo que es una magnitud vectorial y una magnitud escalar. La magnitud escalar, pues no necesita de dirección y sentido, simplemente se necesita su magnitud, ¿no? Por ejemplo, 5 segundos, no decimos 5 segundos a la derecha, a la izquierda, los 5 segundos van a ser a la derecha y a la izquierda lo mismo, 5 segundos. Otra magnitud escalar para diferenciar, ¿alguien tiene alguna idea de alguna magnitud escalar?
Porque de vectoriales muy bien, me han dicho aceleración, velocidad, fuerza, aceleración la aceleración de la gravedad. Cuando me dicen gravedad, Distancia. gravedad implica o su aceleración o la fuerza gravitatoria, pero ambos son vectores, así que no había ningún problema. A ver, una magnitud escalar. Daneiva, otra vez. Temperatura. Temperatura, muy bien. ¿Quién me da? El volumen. Volumen, ya. Muy Longitud. bien. Longitud, ya, longitud, sí. El radio. El radio de una circunferencia. Ajá. Ok, ya. ¿Alguien más? La masa de mi cuerpo. La masa, muy bien, la masa de mi cuerpo. Densidad, trabajo. La densidad. El trabajo, también, muy bien. Sí. Magnitudes escalares, ¿no? Entonces, se nota que ustedes tienen claro la diferencia entre estas dos. A ver, vamos a ver a Mirko si ha dibujado o escrito. Acá me voy. Ay, Bueno, Mirko nos dice, un vector es un ente matemático como la recta o el plano. Un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro y que tiene dirección y sentido. Ok, todos me han dicho que es una recta. Ok, una recta, voy a dibujar acá. Una recta, ahí está. Ese es un vector que tiene tamaño, ok, yo puedo medir la longitud de este vector, tamaño, dirección, acá no veo ninguna dirección, entonces, para utilizar la dirección y el sentido, nosotros, bueno, los físicos se ayudan de la flechita, ¿sí? Y ahí tomamos un eje de referencia. Si yo tomo el eje horizontal de referencia, voy a tener un ángulo que me va a dar la dirección y el sentido de arriba, o sea, hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? A la derecha, a la izquierda, etc. Entonces, ahí tenemos al vector definido, ¿ok? Entonces, vamos a la definición. ¿Qué es el vector posición? Ok, ya sabemos que es un vector. Ahora, vamos a definir lo que es el vector posición. La posición de un punto P respecto de un sistema de coordenadas se representa por el vector posición o radiovector. Este vector es tal que su origen siempre coincide con el origen del sistema de coordenadas. A ver, entonces acá hay muchas cosas que desarrollar, ¿sí? La posición de un punto P respecto de un sistema de coordenadas. ¿Qué es un sistema de coordenadas? ¿Alguien sabe? Voy a pedir así a voluntarios forzosos. Entonces, a ver, vamos a pedir a... Ok, Jorge Alberto, ¿quieres participar? Entonces, vete a la pizarra. Voy a enviar nuevamente el link para los que recién han entrado de la pizarra. Ahí está. Váyanse a la pizarra y dibújenme los sistemas de coordenadas que conocen. No sé, no estoy segura si les he dado el trabajo de investigación de averiguar los sistemas de coordenadas, ¿no? A ver, entonces aquí ya están dibujando. Y Chuta está dibujando. Ok, aquí quiero ver ahí su participación. Yo voy a ir viendo, no se preocupen, voy a ir moviendo ahí la pizarra, ustedes dibujen dónde están. ¿Ok? ¿Qué sistemas de coordenadas conocen? ¿O solamente conocen uno? Vamos a ver. Perdón, los que quieran, por favor, me envían en los sistemas de coordenadas, los sistemas de coordenadas que conozcan, el dibujito, en una hojita, dibujen y me lo envían por WhatsApp y ponen su nombre al enviar, ¿sí? Al WhatsApp directamente, al grupo. Ahí voy a tomar las participaciones de cuando hacemos los ejercicios en clase, ¿no? Y los que les doy como tarea lo van a enviar a el Classroom.
Entonces voy a estar atenta aquí a mi WhatsApp. Y cada mañana Para los que quieran utilizar directamente el WhatsApp y no la pizarra acá, porque no pueden acceder o porque es más complicado, etcétera, pueden utilizar el WhatsApp. Ok, voy a hacer una cuenta regresiva para terminar de dibujar acá los sistemas de coordenadas. Cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ya, no se olviden poner su nombre, ¿no? 3, 2, 1. Tiempo. Ok. Gracias, chicos. Entonces, acá lo que estoy viendo, y voy a hacer un pantallazo de quienes han escrito. Aquí tenemos un sistema de coordenadas. ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama este sistema de coordenadas? Cartesiano, ¿sí? Tridimensional. Acá tengo el mismo. Acá tengo un sistema de coordenadas cartesiano bidimensional, ¿ok? Aquí bidimensional y tridimensional. Y solamente conocen esos sistemas de coordenadas, chicos. Bien. Entonces, voy a hacer un escape acá. Esto es lo que hemos hecho ayer. Y el sistema de coordenadas es un sistema que utiliza uno o más números para determinar unívocamente la posición de un punto en el plano. Puede ser bidimensional o en el espacio tridimensional. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ubicar tengo algo más bonito, más didáctico. Bueno, me animo a utilizar acá. Yo quiero ubicar en este plano a mi borrador, que está encima del plano, ¿sí? Entonces, como está en un plano, puedo utilizar un sistema de coordenadas bidimensional. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ubicar un punto en el espacio? O sea, no está dentro de un plano, sino está acá. Eso está en el espacio tridimensional, ¿sí? Ahí está. Ahí. Si este cuerpito estaría pegado a una de las paredes, entonces podría utilizar un sistema de coordenadas bidimensional, ¿sí? Pero si este está en el espacio, entonces tengo que usar un sistema de coordenadas tridimensional. Ahora, el sistema de coordenadas que ustedes más conocen, y me he fijado en los ejemplos, es el sistema de coordenadas cartesianos o cartesianas. Se define por 2 o 3 ejes ortogonales igualmente escalados. El valor de cada una de las coordenadas de un punto es igual a la proyección ortogonal del vector, en este caso, posición de dicho punto. Entonces, ¿a qué se refiere? Para no disculpar, ahora voy a expulsarlos. Solamente pueden ver, ¿ok? Y voy a hacer voy a borrar todo lo que han hecho. ¿Ya? Y ahora, primero nos dice el sistema de coordenadas cartesianos, la característica que tiene en 2 dimensiones, por ejemplo, es que sus ejes tienen que estar escalados y son ortogonales entre ellos. ¿Ya? Entonces tenemos un eje horizontal y un eje vertical y lo puedo ir escalando de esta manera, o sea, que tengan subdivisiones cada una que valga una unidad. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en el sistema de coordenadas cartesianos en 2 dimensiones, por ejemplo, por convenio, nosotros tomamos los ejes X, el eje Y. ¿Sí? El eje X y el eje Y. Entonces, si yo quiero ubicar un punto, acá, por ejemplo, si yo quiero ubicar un punto, yo utilizo el vector posición. El vector posición, según la definición, nos decía que el origen del vector va a coincidir con el origen del sistema de coordenadas
y va a llegar hasta el punto donde nosotros queremos localizar la ubicación, ¿no? Y este punto y este vector posición va a estar representado como la proyección de este vector en los ejes X y Y. Entonces, si digamos mi escala, ay, van a disculpar, está chueco, ¿no? Si fuera esta mi escala y las unidades de medida serían en metros, está dentro de esto, X que va a representar ahí está, X en metros, y obviamente también en metros. ¿Cómo representarían la ubicación de este punto? A ver, ¿cuánto sería? ¿Alguien que quiera? Les voy a dar acceso a poder editar. Escríbamelo aquí al ladito, ¿no? Pueden editar. Vamos. Ok, Lisbeth, acá nos has hecho un buen ejemplo. Y ahorita vamos a ver tu presentación, o sea, tu ejemplo, ¿ya? Acá en la pizarra. A ver, ¿quién quiere escribir acá de los participantes, los pocos participantes que están acá? Bueno, alguien ya se ha salido del horror de tener que participar acá. ¿Cómo podemos representar al vector posición acá? Mediante sus coordenadas, ¿no? ¿Cuánto vale en X y cuánto vale en Y? ¿Cuánto vale en X? ¿Cuánto cree? Si cada escala sería un metro. ¿Alguien quería participar? Estaba enseñando su micrófono. Sin miedito. Vamos. 4.5 en X y 4 en Y. Ok, 4.5 en X y 1, 2, 3, 4, 6, 4 en Y, ¿sí? Entonces, se proyecta 4.5 en X y 4 en Y. No puedes creer. Enseguida vamos a aprender a definir lo que es cómo se escribe el vector, pero acá simplemente les estoy dando, bueno, la compañera y mi persona les estamos dando la referencia de dónde está ubicado, ¿no? Está 4 pasos, si quieren, en el eje horizontal, 4.5 pasos en el eje horizontal y 4 en el eje Y. Es una manera de describir un punto en un plano, ¿ya? Ahora acá hay mucha información todavía que lo voy a dejar para la siguiente clase, esa va a ser su tarea. Por ejemplo, acá, por convenio, usamos signos, ¿verdad? A la derecha positivos, a la izquierda negativos, positivo, negativo. Además, cuando trabajamos en un sistema de coordenadas cartesianos, tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante, etcétera. Toda esa información ustedes la van a desarrollar para la siguiente clase. Yo simplemente les estoy dando a conocer que podemos tener un sistema en 2 o incluso 3 dimensiones, como ser este. Y la característica de un sistema cartesiano en 3 dimensiones es que tenemos 3 coordenadas, X, Y y Z. Y cuando yo trabajo con el sistema cartesiano en 3 coordenadas, les digo siempre, piensen que es la esquina de una habitación. Tienen un eje X, un eje Y y una altura, un eje Z. Un eje X, un eje Y y un eje Z. Entre X y Y hay un plano, ¿sí? Hay un plano, hay que acordarse. Entre Y y Z también describe otro plano, y entre Z y X también describe otro plano. Es como la unión de 3 planos, ¿sí? Entonces, para describir un punto en el espacio vamos a necesitar tres informaciones. En este caso serían 3 proyecciones, ¿ya? Luego, como su compañera dijo, acá simplemente les voy a ir nombrando el sistema de coordenadas polares. Si yo quiero ubicar un punto en el espacio, ¿sí? Perdón, en el plano, no simplemente puedo utilizar el sistema que hemos dibujado acá, que es el sistema cartesiano en 2 dimensiones. También podemos utilizar otro sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas polares, el cual simplemente necesitamos el ángulo y el radio que está formando. Imagínense que yo tengo, y quería hacerles el dibujo así.
el sistema de coordenadas polares. Ustedes lo van a averiguar para la próxima clase, ¿sí? Digamos, yo tengo este punto, ¿ya? Este punto, si yo utilizo mi sistema de coordenadas bidimensional, puedo decir X y Y, ¿verdad? Pero también puedo decir, no, lo que yo voy a hacer es más bien dibujar un círculo sobre el plano, ubicar el centro de la circunferencia y decir, ya, yo primero lo que voy a necesitar, digamos que esto está ubicado aquí, ¿ya? Lo que voy a necesitar es primero un eje de referencia, ¿sí? Y a partir de acá, del centro primero de la circunferencia, la distancia que va a existir del centro de la circunferencia hasta el punto va a ser el radio, R, que tenemos acá, y también voy a necesitar cuánto ángulo está inclinado sobre el eje horizontal, ¿sí? Sobre un eje de referencia, sobre un punto de partida, si quiere, así que va a ser el eje X, cuánto de ángulo se está inclinando el radio, y ahí voy a poder obtener el punto, ¿ya? Entonces, para este sistema de coordenadas polares, yo no voy a necesitar dos longitudes, sino voy a necesitar una longitud y un ángulo, ¿ya? Eso lo van a ir describiendo luego, o lo vamos a desarrollar conmigo cuando lo necesitemos. En el caso del sistema de coordenadas cilíndrico, a ver, voy a ir borrando todo esto, porque esto ha sido... Ok. En el caso del sistema de coordenadas cilíndricos es un sistema de coordenadas tridimensional, que quiere decir que cuando tenemos un punto en el espacio, si no queremos utilizar el el sistema de coordenadas cartesianos en 3 dimensiones, lo que podemos utilizar es un cilindro. ¿Qué quiere decir? Este sistema, podemos decir, ya, yo puedo dibujar alrededor de este punto un cilindro. Ahí está. Ese es un cilindro. Y voy a necesitar para determinar la ubicación de este punto, que puede estar aquí, acá o allá, pero que esté dentro del cilindro. Entonces yo voy a necesitar 3 coordenadas, pero que en este caso van a ser ρ, que va a ser la distancia del punto hacia el eje Z. O sea, dentro del cilindro voy a acomodar también mi sistema de coordenadas cartesianos. Entonces voy a tener ρ. Luego, phi, o el ángulo, va a ser el ángulo que forma la proyección en la base con el eje X. Y z va a ser la altura del cilindro. Entonces yo puedo utilizar también un sistema de coordenadas cilíndricas. Y también puedo utilizar un sistema de coordenadas esféricos, como es el caso acá. Si yo quiero definir el punto, acá la ubicación de este punto, con este vector, ¿sí? Entonces, en vez de utilizar un sistema de coordenadas cartesianos, yo voy a utilizar una esfera. ¿Qué quiere decir? Voy a introducir o imaginar una esfera como parte del punto en cuestión, ¿no? O sea, tengo este punto y dice, este punto es parte de una esfera. Entonces, ¿qué se hace? Se van a necesitar 3 datos. Un radio, que es del origen del sistema, o sea, del centro de la circunferencia, si quieren, al punto. Ese va a ser el radio. Y luego tengo 2 ángulos. El ángulo que forma precisamente el vector posición con el eje Z, y el otro ángulo va a ser la proyección que el radio tiene con respecto al eje X. Entonces voy a utilizar, aquí voy a necesitar 2 ángulos y un radio. Entonces los vectores se pueden describir en distintos sistemas de coordenadas, ¿no? Los sistemas de coordenadas simplemente son referencias, ¿sí? Referencias para describir la ubicación de un punto. Entonces vamos a continuar acá, no voy a entrar a detalle, sino la siguiente clase, simplemente acá lo estamos nombrando. Entonces, sabemos ya que el sistema de coordenadas no solamente había sido el sistema de coordenadas cartesianos, el que conocíamos, sino pueden existir otros, el esférico, el cilíndrico, el polar, ¿sí? Entonces, que van a ser representados por el vector posición. Este vector es tal que su origen siempre coincide con el origen del sistema de coordenadas,
¿no? Entonces, en este caso, en 3 dimensiones, yo tengo el vector posición y voy a poder describir utilizando las proyecciones sobre los planos, ¿no? Acá está. Entonces, x1, x2, x3. Enseguida vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Ahora, el objetivo de la cinemática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos puntuales. A él no le interesan ni sus dimensiones, ni su forma, ni su fragancia, etc., ¿no? Solamente lo conceptualiza como un cuerpo puntual. ¿Qué entendemos por movimiento en cinemática? A ver, ¿qué pueden decir? ¿Qué entienden por movimiento en cinemática? ¿Qué entienden por movimiento? ¿Alguien? ¿Voluntario? Desplazamiento de... ¿Cuándo decimos que un cuerpo se mueve? ¿Cómo podemos describir el movimiento? ¿Qué es movimiento? Cuando se desplaza de un No se punto a desplaza de un otro. punto a otro. Ok, cuando se desplaza de un punto a otro, o sea, cambia de posición en un determinado tiempo, podríamos decir, ¿no? Cuando cambia de posición en un determinado tiempo. Ok, vamos muy bien. Entonces, es el cambio en la posición al transcurrir el tiempo. Entonces, acá hay 2 conceptos también, posición y tiempo. A ver, si digamos, consideramos el vuelo de una mariposa, la mariposa no se mueve en líneas rectas, ¿no? ¿Alguna vez han visto una mariposa que va así, tic, 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 describiendo rectas? Creo que nunca, ¿no? Entonces, la mariposa va moviéndose en el espacio, ¿sí? Y, por ejemplo, en el primer instante de tiempo que yo la vi, digamos que yo estoy acá, la mariposa estaba acá. Luego pestañeo y ya viene acá, y luego está más allá, luego me distraigo, hablo por teléfono y quiero ver a la mariposa y está más allá, etc. Entonces, fíjense, cada que ha cambiado el tiempo, el vector posición también ha ido modificándose, ¿ya? Y acá en nuestro ejemplo vamos a considerar que el tiempo 1 va a ser menor que el tiempo 2, y el tiempo 3 va a ser menor que el tiempo, perdón, va a ser mayor que el tiempo 2 y menor que el tiempo 4. Ahí está. Observamos que al transcurrir el tiempo, la posición, que lo vamos a representar como un vector R, ¿sí? Ahí, le voy a poner sombrerito, porque los vectores se representan por una letra y su saeta, su sombrero, su línea arriba. Entonces, al transcurrir del tiempo, la posición de la mariposa va cambiando. La curva que describe el movimiento de la mariposa se va a llamar la trayectoria, ¿sí? Esta curva. No quiere decir que es esto es el vector posición, pero la curva que va describiendo, si quieren, las puntas del vector posición, ¿sí? Se llama trayectoria. Entonces, la curva en el espacio que une los extremos de R1 a R2, luego 3, 4, etcétera, R infinito, se llama trayectoria. Esta dependencia de la posición con el tiempo puede ser mejor entendida introduciendo el concepto de función, ¿sí? ¿Por qué? La posición va a estar en función del tiempo. Si se fijan, ¿no? En un tiempo 1 es esta la posición, pero en un tiempo 3, por ejemplo, la posición va a ser diferente. Entonces, R depende del tiempo. Ahora, vamos a introducir el concepto de lo que es función. Por ejemplo, sean A y B conjuntos cualesquiera, una función f de A en B puede estar escrito como función de A en B. ¿Qué es una función? Una función, ¿alguien tiene una idea de qué es una función antes de que la conceptualicen? Función. ¿Qué será una función? Ustedes han visto mucho en cálculo, álgebra, el concepto de función. ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? ¿Alguien? Es una regla que se asigna a un elemento de un conjunto de salida
Ya, excelente. Es una regla, o si quieren una fórmula, si términos ya matemáticos, que se le asigna a un conjunto de elementos y como resultado nos da otro conjunto de respuestas. Ya, ya. Entonces acá, fíjense, es una regla que se asigna a un dado elemento del conjunto. Tenemos aquí un conjunto, tenemos un elemento, se le asigna una regla, una fórmula, una ley, si quieren, a un determinado elemento y entonces aplicándole la regla vamos a encontrar el elemento determinado utilizando la función. Entonces en matemáticas, en álgebra, cálculo, tenemos cuando a los elementos que les vamos a asignar la regla se va a llamar el conjunto del dominio, ¿sí? Y la flecha indica la regla que se le está asignando para obtener un nuevo resultado, ¿no? Y este conjunto de nuevos resultados se llama el conjunto de llegada aplicándole la función, ¿no? Entonces al conjunto B. Ahora, por ejemplo, si fueran acá los números reales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y mi regla sería sumarle 2, entonces de 1 su par sería 3. De 2 su par sería, ¿cuánto, chicos? Sumarle 2. De 2 su par sería 4. 4. De 3, 5. 5, ¿no? Sumarle 2. A cada número sumarle 2. Ok, entonces la regla que le estamos dando es sumarle 2, implicaría esta flechita, y aquí el resultado sería como decíamos hace rato, ¿no? 3, 4, 5, etc. Entonces, en notación matemática tenemos a la función es igual a aplicar la regla a un determinado elemento. Entonces esto va a ser f es igual a f de x, va a representar la variable independiente y aplicándole esta función voy a obtener un resultado que se va a llamar f, conjunto de llegada. Entonces se lee f de x o f función de x o f de la variable x. Ejemplos en una dimensión de funciones, por ejemplo, tenemos si f va a ser f de x y x pertenece a los números reales, entonces vamos a tener de números reales a números reales. Por ejemplo, si yo tengo acá, voy a dar este ejemplito, mi dominio 1, 0, 0.5 y menos 0.5. Ahora, me dice que acá le aplique el mismo número, f va a ser f de x, ¿no? Entonces va a ser 1 es igual a 1, 0, 0, 0, 0.5, 0.5 y de menos 0.5 menos 0.5. Si yo dibujo, y acá al momento de dibujar funciones tengo por convenio que mi eje horizontal va a ser mi variable independiente, el eje de las abscisas, y mi eje vertical va a ser la llegada, ¿no? Mi eje de ordenadas va a ser la llegada, o sea, aplicándole la función. Si yo tengo 1, lo miran acá, dice que aplicándole la función va a ser el mismo número 1. Si yo tengo 0 va a ser 0, si yo tengo 2 va a ser 2, si yo tengo 0.5, voy a acá la mitad, entonces va a ser 0.5 también, perdón, 0.5, 0.5 acá. Si tengo un negativo, menos 0.5 va a ser menos 0.5. Entonces me voy fijando que al aplicar la función, esto va a representar una recta cuando f de x es x, ¿no? En ese caso, nosotros podemos decir que, bueno, acá la función es una recta. Ahora, si mi función sería f de x es igual a x al cuadrado, a ver, pónganse un ejemplo, pueden ser estos mismos números. ¿Cómo saldría la gráfica? Dibújenme, por favor, esta función, f de x es igual a x al cuadrado. O sea, ustedes le ponen acá números y luego aplican la función y van a tener su conjunto de llegada y luego grafican acá, ¿no? En el eje X van la ordenada, o sea, los números brutos, y en el eje Y es la aplicación, o
sea, la función que estamos poniendo, la regla. A ver, ¿qué les daría? Pueden utilizar la pizarra si quieren, o pueden utilizar sus cuadernos. Les doy cuenta regresiva. Un minuto, ya, un minuto. Ahorita es 10:43. A las 10:44 revisamos todo lo que me han enviado al WhatsApp. Dibujar esta función f de x es igual a x al cuadrado. No me acuerdo. 0,25. ¿Cómo pueden dibujar? Pueden darse elementos conocidos, números. Por ejemplo, estos pueden utilizar estos u otros, también no hay problema. Y aplican la función para tener su llegada. Entonces ubican estos pares de datos, pares de ordenadas para formar un punto. Ubican los puntos en el espacio y luego trazan la unión de esos puntos, ¿no? Y vemos cómo se dibuja esta f de x es igual a x al cuadrado. Para cuando x vale 2, y vale 4. Aquí está. Estamos haciendo esto. F de x es igual a x al cuadrado. Ahora. Ok, ya pasó el minuto. Entonces, ¿alguien tiene alguna respuestita? Va a ser una parábola. Ya, muy bien. Va a ser una parábola. Vamos a ver. ¿Quién me dijo la respuesta? Yo, De nombre, no te veo. Jorge David Tapio. Ok, gracias, Jorge David. Entonces, ahí estamos. Fíjense. Pueden hacer el ejemplo, ¿no? Ponen, a ver, para 1 al cuadrado va a ser 1. Para 2 al cuadrado va a ser 4, ¿no? Entonces vamos moviendo. Para 3 al cuadrado, 9. Puedo usar los negativos. Para menos 1, 1 al cuadrado. Para menos 2, 4, ¿no? Que menos por menos da más. Para menos 3, 9. Entonces, uniendo los puntos voy a formar una parábola. Entonces, si tengo otra función, por ejemplo, seno de x, ¿sí? Y acá como el seno es una propiedad para ángulos, entonces acá puedo utilizar ángulos. Por ejemplo, 0 grados, ángulos conocidos, para que sea más fácil. 0 grados, 90 grados, luego 180 grados, y 270 grados, 360 grados, y negativos también, ¿no? Entonces veo dibujando que la función va a ser esta. Entonces puedo decir para 0 grados, para 90, para 180, seno de 180, seno de 180 grados. 0. Muy bien. Seno de 90, 1. 1. Muy bien. Seno de 270, Menos 1. ahí está, ¿ves? Entonces se va aplicando. Igual lo mismo con los ángulos negativos, ¿no? Entonces va a cumplir esta función. Entonces toda función también se puede graficar, ¿no? Y va a tener su forma característica. En 2 dimensiones, una función puede ser función de más de una variable. O sea, por ejemplo, acá solamente había una variable independiente, ¿no? Pero en este caso pueden haber 2 variables, como ser el radio de una circunferencia, por ejemplo. Para determinar el radio de una circunferencia yo voy a necesitar el eje X y el eje Y. Entonces la función de X y Y va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado. Estoy aplicando una regla, una fórmula a 2 variables. Ese es en 2 dimensiones. La función es en 2 dimensiones. Ejemplo, en 3 dimensiones aplico una regla, pero ahora a 3 variables. Por ejemplo, el volumen de un cuerpo
voy a necesitar tres coordenadas, x, y z. Si fuera el volumen de un cubo, la función sería b es igual a x por y por z. Y este x por y por z sería la función que va a depender de x y de y y de z. Bueno, volviendo a nuestro ejemplo, ¿para qué tanto rollo, no? De las matemáticas, que nos quería hacer graficar la licenciada, y en realidad tomo toda una clase para que ustedes grafiquen. Así que aquí lo vamos a resumir por el tiempo, pero igual lo vamos a hacer en tareas seguramente. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, decíamos que la posición va a depender del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo aquí va a ser nuestra variable independiente, ¿sí? Y va a depender del tiempo. O sea, voy a aplicar una función cualquiera para graficar esta función que depende del tiempo. En nuestro caso, fíjense, de la mariposa, es una función que seguramente vamos a describirla, que no es lineal, no es una recta, entonces va a ser tal vez en 2 dimensiones, ¿no? O en 3, dependiendo del espacio, si va cambiando, etc. Entonces ahora tenemos que pensar que la posición no es un dato, no es 5 metros, 2 metros, no, puede ser 5 por el tiempo al cuadrado más 2t menos 3. ¿No? Y va a describir esa curva. Tiene que describir la curva que está mostrando. Entonces acá la posición va a depender del tiempo. Se dice que el vector posición de un cuerpo puntual es función del tiempo, o de manera más específica, las componentes del vector posición son funciones del tiempo. Recordemos que el vector posición, que está más acá, es un vector en 3 dimensiones, ¿no? Y haremos este ejemplito rápidamente. Si yo tengo... ¿Y qué pasó? Se colgó. A ver. Un refresh. Ok. Bueno, está rayando el lapicero. Voy a borrar. Y solamente van a poder ver. Yo tengo mi sistema de coordenadas en 3 dimensiones, ¿ya? Y quiero describir la posición de este punto, voy a poner en rojo, de este punto, ¿ya? Háganlo, por favor, dibújenme las componentes en estos 3 ejes de este punto, ¿no? De la posición de este punto. A ver, la posición de este punto, les voy a dar una ayuda rápidamente, va a ser de acá hasta acá. Vayan descomponiendo. Un segundito, por favor. Oye, Alvis, no puedo dibujar, pero mis compañeros sí pueden dibujar, yo no puedo. ¿O en Hydro? En Hydro. Ok, entonces, acá Eliseo me está haciendo una buena proyección. Porque aquí ellos sí Y pueden. aquí me están enviando igual las proyecciones. Me estaban... Ok. Ya, muy bien, Rubén Kelali. Y acá también la persona Eliseo creo que estaba dibujando. ¿Qué hacemos? Rápidamente, voy a describir esto, la proyección de este vector. Lo que se hace es, en el plano XY, que sería X, Y y Z, se proyecta la sombra de este vector. Entonces estaría acá. No puede Esta sería su sombra. Y ahora, Solo se ustedes pueden como unos antes, este es el plano Creo X, que hasta este es 3 el plano Y. No es X por si acaso, ya es Y. Porque solo ellos dos no las pueden rellenar. Voy a modificar No aquí pueden rellenar. que se entienda. Ahí. Sí, no es interactivo así.
Solo se puede más. Ya, entonces hacen las proyecciones. Acá vamos a tener un vector en X, un vector en Y el Z se proyecta, simultáneamente. esta sombrita, vamos a ver, esta línea, la sombra, la van subiendo hasta la punta del vector y donde se intersecte acá, ¿sí? Entonces vamos a tener la proyección en el eje Z. ¿Ya? X, Y y Z. Voy a otra vez mover esto acá. Esta era la sombra, ¿verdad? La sombra tiene que proyectarse en el eje Z. Ahí, donde se intersecta. Entonces, rápidamente acá, ahora, el vector posición, cada componente va a ser función también del tiempo. Va a ser función del tiempo, ¿sí? Conociendo la función de la posición, el movimiento y la trayectoria quedan completamente determinados. Si yo defino esta función posición, la trayectoria ya va a ser completamente determinada o descrita, ¿sí? El objetivo al estudiar el movimiento de los cuerpos puntuales es obtener el vector posición. Bien, hasta ahí, ¿hay alguna consulta, estimados? ¿Me están escuchando, chicos? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya, lamentablemente, como les dije, tengo que interrumpir la clase. Acaban de llamarme y tengo que estar en 10 minutos acá cerca a la policía, por lo que les he comentado. Entonces, por favor, estimados, voy a dejar la clase acá, pero lo que teníamos que avanzar en la hora para no perjudicarles, voy a grabarlo y les voy a enviar hasta el día máximo, hasta el día de mañana, para que continúen la horita de clase y no nos perjudiquemos. Y también les voy a poner en el video la tarea que tienen que hacer, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta acá para que yo pueda despedirme? Sí, voy a subir todo el PDF al Classroom, así que no se preocupen. Entonces, por el momento, para los que recién están iniciando, pueden estar viendo el video de la anterior clase y yo ya inmediatamente lo voy a subir, más el video que voy a grabar luego de venir de la pericia que van a hacer por el accidente que tuve para los que no estaban. Entonces, voy a terminar de grabar y también lo voy a subir, ¿ya? Hoy van a tener todo el material. Listo, chicos, les agradezco mucho por su comprensión y nos vemos en la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Y cada mañana